forma de la verdad, Señor. Por favor, guíanos con tu Espíritu para que todo esto pueda ser así, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien. La semana pasada empezamos con este subtema, porque estamos en el gran tema de las confesiones y credos. ¿Ya? Y volvimos un poco, bueno, harto, al tema fundamental que le da sentido a los credos y confesiones, que es el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces, la semana pasada comenzamos hablando de esto y hablamos del momento en que Jesús llamó a sus 12, ¿cierto? Y desde ahí lo empezó a preparar, ¿cierto? A medida que iba desarrollando su ministerio, y ellos fueron hechos testigos, ¿cierto? ¿Se acuerdan de que hablábamos de que ellos eran testigos de la encarnación de Cristo, que pudieron vivir una experiencia incluso sensible, o sea, de los sentidos con Él, sensorial? Y también recibieron, por supuesto, la enseñanza de Cristo. Entonces ellos fueron nombrados, si pudiéramos decirlo de esta palabra, designados como portadores autorizados de la revelación. Ellos no solo son recipientes, sino que eran portadores autorizados de la revelación. Eran instrumentos del mensaje de Cristo. Y de todos los testigos que hubo del ministerio de Cristo y de la resurrección de Cristo, ellos fueron los testigos oficiales. ¿Ya? Ese es el rol del apóstol. Eso, gracias. Entonces hablábamos que había un sentido general de apóstol, que se refiere a alguien que es enviado por la iglesia, ¿cierto? Pero hay un sentido que es especial, que es único, y que se refiere a los escogidos por Dios para ser el fundamento de la iglesia, para ser los portadores, los testigos oficiales, los portadores de la revelación. Y decíamos que esto se relaciona con una estructura incluso jurídica hebrea, que era el del representante, ¿cierto? O sea, la palabra estaba por aquí, era Sheliah, si no me equivoco. Eso, Sheliah, una persona que representa a otra. Y decíamos que eso también lo tenemos en nuestro sistema jurídico, ¿cierto? Que yo puedo designar a alguien, darle un poder, ¿cierto? Y esa persona actúa a mi nombre. Y lo que haga esa persona, en el marco de ese poder, va a resultar como si yo lo hubiera hecho. Ya, entonces hablábamos que también tenía una relación con Cristo, que era su función primaria tenía que ver con testificar de Cristo, y específicamente de la resurrección. Y hablábamos, todos estos pasajes hablaban de esta función de ellos de ser testigos de la resurrección. Y también que ellos fueron encomendados por Cristo, como Cristo a su vez fue encomendado por el Padre. O sea, Cristo le decía que como Él fue enviado por el Padre, Él también los enviaba a ellos. También tiene una relación con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo da testimonio junto con ellos. Eso era muy importante. Y también les recordaría las palabras de Jesús. Era una función específica para los apóstoles, que le iba a recordar lo que Jesús había dicho. Les guiaría también a toda verdad y les mostraría la gloria de Cristo. Ya que es una función del Espíritu Santo. ¿Ven bien? ¿O se ve un poco...? Ya. Entonces, el testimonio de los apóstoles no estaba entregado simplemente a lo que ellos recordaran o a sus impresiones personales, sino que el Espíritu Santo era el que da testimonio con ellos, a través de ellos. Y por eso mismo, ellos son la norma de doctrina, decíamos, y de práctica de la iglesia. Porque decía aquí que perseveraban en el partimiento del pan y la doctrina de los apóstoles, ¿cierto? También que pueden ser llamados fundamentos de la iglesia. Dice que la iglesia se edifica sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y también estaba en el fundamento del muro. ¿Se acuerdan de esa parte de Apocalipsis? Entonces, también aclarábamos que la doctrina apostólica, el testimonio de los apóstoles no es cada uno considerado por separado, sino que el testimonio de ellos en conjunto. El testimonio de ellos en conjunto es el testimonio apostólico, la doctrina de los apóstoles. Hablábamos también de que en este periodo de los apóstoles, donde ejercieron su ministerio, hubo una manifestación especial del Espíritu, y que de alguna manera certificó, ¿se acuerdan? Que decíamos que era como un sello de Dios diciendo, estos hombres están hablando palabra inspirada, están hablando... Chuta. A lo mejor estoy diciendo algo malo, hermano.
Vamos a tener más cuidado con lo que digo. No, pero ellos hablaban palabras inspiradas y el Señor de alguna manera certificaba eso, ¿cierto? Con señales y prodigios. También distinguíamos el apóstol del anciano, que no era lo mismo. ¿Y por qué hacemos esto? Porque hay algunos que dicen que el anciano es el continuador del apóstol. Pero nosotros hablábamos de que según la palabra eran dos oficios distintos. No son, no es uno la sucesión del otro. Entonces hablábamos que esta dispensación especial del Espíritu Santo, es decir, esta obra en ellos y esta experiencia única que tuvieron del Cristo encarnado y resucitado, es lo que hace que el testimonio apostólico sea la interpretación auténtica de la obra de Cristo, de la persona y obra de Cristo. Y eso hace que sea la norma determinante para la Iglesia, en todo tiempo, en todo lugar. ¿Ya? O sea, el Espíritu da testimonio con ellos. Ellos mismos vieron, oyeron, tocaron, dice Juan. Y esa experiencia y esa obra del Espíritu hace que su interpretación sea la auténtica. O sea, si lo pudiéramos comparar con un documento, si yo le saco simplemente fotocopia a esto, una copia simple. Pero si yo voy a alguien que tiene la potestad de decir, como un notario, por ejemplo, un ministro de fe, que la copia es fiel al original, esa copia entonces es auténtica. Esto significa que tiene un respaldo. Entonces, su testimonio, su interpretación es auténtica, quiere decir que está certificada por Dios, ¿ya? De alguna manera, que es verdadera. Entonces, el oficio, por esta misma naturaleza, no puede repetirse. Imagínense que si se repite el oficio, se desnaturaliza el oficio de apóstol. No puede ser transmitido tampoco. Fíjense, por ejemplo, cuando fueron muriendo los apóstoles, cuando murió, por ejemplo, Jacobo en Hechos, no le intentaron encontrar un sucesor. Al único que le encontraron un sucesor fue a Judas, y era porque de alguna manera era un apóstol fallido, aunque Cristo lo eligió con esa función, ¿se acuerdan? Como hijo de perdición, pero su testimonio, en realidad, su oficio quedó vacante porque era un apóstol fallido, se podría decir de alguna manera. Pero cuando se fueron muriendo los apóstoles auténticos, ellos no encontraron sucesores, ¿cierto? Por ejemplo, a Jacobo. Tampoco hay indicios de que los apóstoles transmitieran su oficio a un anciano. No hay testimonio de eso. ¿Dónde sí fue mantenido el testimonio de los apóstoles? En un registro escrito, que es la Escritura. Funcionó bien todo el momento antes de la clase, hermano, y ahora viene. Entonces decíamos que no se renueva. Vamos a ir rápido porque esto ya lo vimos la clase pasada. No se renueva el oficio. Y acá hablamos de la autoridad apostólica. Entonces Cristo dice, el que lo recibe a ustedes, a mí me recibe. ¿Se fijan? Es como que le dé un poder a una persona, ¿cierto? Lo que haga ustedes es a nombre mío. El que lo recibe a ustedes, a mí me recibe. Y el que recibe a Cristo, recibe al que lo envió, porque a su vez Cristo era el apóstol de Dios, el apóstol del Padre, ¿cierto? El enviado. Entonces tenían un poder único de representarlo. Tenían lo que ellos predicaban era de manera singular y única, era doctrina autorizada, como ninguna otra. Por ejemplo, Apolos se decía que predicaba bien, ¿cierto? Pero él no era apóstol. No era doctrina autorizada, certificada, auténtica. Por supuesto podía ser conforme a la verdad, pero no era el portador autorizado. Entonces, ¿qué son los apóstoles finalmente? Son instrumentos de Dios para que continúe la revelación. Porque dice que Dios nos habló de muchas maneras, ¿cierto? En otro tiempo. A través de los profetas, dice. Pero ahora nos habló por el Hijo. Y el Hijo sigue hablando a través del Espíritu Santo. Que a su vez el Espíritu Santo, ¿por quiénes habla? ¿Con quiénes testifica? Por los apóstoles. Doctrina autorizada. Entonces, por eso son el fundamento de la Iglesia. Pero su autoridad es por delegación, decíamos. ¿Se acuerdan que tiene que estar en el marco de lo que Jesús les confirió como mandato? Y debe, por supuesto, mantenerse en ese marco. Debe en obediencia a Cristo. Entonces, hablamos que Pablo decía que es apóstol no por hombres. ¿Se acuerdan? Ni de hombres. No es por hombre. O sea, el origen de su apostolado no es por un hombre. Ni tampoco es un apóstol de un hombre, sino de Dios, dice. ¿Se acuerdan?
entonces su palabra debe ser recibida como palabra de Dios. Tenemos otro versículo. Dice que Jesús le dice a los apóstoles: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Como decíamos, el apóstol del Padre es Cristo, y los apóstoles de Cristo son aquellos que Él envió en este contexto. Entonces Cristo escogió a sus apóstoles en el Espíritu. Podemos ver el texto que sale ahí, por favor. Dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿De qué está hablando acá? De los dones del Espíritu. 1 Corintios 12. Entonces, en este contexto dice: y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, en fin. Pero se fijan que la hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo como Él quiere. Y Él constituyó. A unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas. Y en fin, sigue enumerando. Por favor, en la flechita. Eso. Entonces, ¿quién es el autor del apostolado? ¿Quién lo ejecuta? ¿Quién lo materializó? El Espíritu Santo. ¿Cierto? Entonces, Jesús les prometió que el Espíritu de verdad les enseñaría y les recordaría. ¿Podemos ir a esos textos, hermano, por favor? Son dos. Entonces, el Espíritu Santo dice: a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Cierto? Y hay otro más, por favor, que dice que cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Fíjense que la venida del Espíritu, el Espíritu se le pone un título: el Espíritu de verdad. Y Él los guiará a toda verdad. Entonces dice que no hablará por su propia cuenta, sino que hablará lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y además el Espíritu glorifica a Cristo. Entonces los va a guiar a glorificar a Cristo, tomará de lo de Cristo y os lo hará saber. Entonces es como si el mismo Cristo, ¿se acuerdan que Cristo le decía: les conviene que yo ascienda, que yo me vaya? Porque de ahí va a venir el Espíritu, y el Espíritu va a ser Dios mismo en ellos. ¿Cierto? Morará en vosotros, le decía Cristo. Ahora mora con vosotros, pero morará en vosotros. Entonces, Jesús establece una relación, este versículo es muy gráfico, una relación entre su obra, la del Espíritu Santo, y la de los apóstoles. Veamos ese versículo, por favor. Dice: el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también. ¿Se fijan? Hay una relación. En ese versículo está la clave para que nosotros entendamos por qué tiene autoridad el testimonio apostólico, el testimonio de los apóstoles. Porque el Espíritu da testimonio también con ellos. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hace? ¿Para qué está el apostolado? Para proseguir la obra de revelación, para que Cristo siga hablando, pero esta vez a través de ellos, a través del Espíritu Santo. Entonces la revelación de Cristo es consumada por la operación del Espíritu Santo. ¿Se fijan? Los apóstoles son, como decíamos, los instrumentos del Espíritu Santo para continuar la revelación. Entonces la autoridad apostólica tiene que ver con esta unión entre el testimonio del Espíritu Santo y el testimonio de los apóstoles. El testimonio, entonces, el Espíritu certifica. Y por eso hablábamos también de todas las manifestaciones que rodearon a los apóstoles. Que donde ellos iban, allí recién se empezaban a dar las manifestaciones, los dones extraordinarios que hablábamos, ¿se acuerdan? Cuando ellos llegaban a un lugar, ahí se manifestaba el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo iba dando testimonio con ellos. Aquí tenemos una pequeña tablita, ¿cierto? Que habla de la promesa de Cristo. Dice: el Espíritu Santo les recordará todo lo que yo os he dicho. Y eso podemos ver que se cumplió en los evangelios, ¿cierto? Después dice que los guiará a toda la verdad. Y también que les enseñará todas las cosas. ¿Y eso dónde podemos ver que se cumplió? La epístola. También que les dice que les hará saber las cosas que han de venir. ¿Y eso dónde podemos verlo? En el Apocalipsis y también en los pasajes proféticos de la epístola. ¿Se fijan? Entonces, el Espíritu cumplió, o sea, Jesús, la palabra de Jesús se cumplió. El Espíritu la cumplió. El Espíritu la ejecutó. ¿Cierto? Porque Jesús no dice algo por decirlo. No dice palabras ociosas, sino que Él
lo que dice se cumple, lo que dice tiene un propósito. Ya. Entonces, diciendo lo mismo en otras palabras, ¿cierto? Entregó su mensaje a los apóstoles Cristo, por supuesto, de manera singular y única. Son los embajadores autorizados. Tenemos que ligar acá varios conceptos. O sea, ellos son embajadores. El embajador, sobre todo en ese tiempo, era como la voz del rey, ¿cierto? Él representa. De hecho, cuando, por ejemplo, un embajador iba a declarar la guerra a otro país, lo mataban. Que era como... Por eso está el dicho, no mate al mensajero. Podemos verlo en las películas también, ¿cierto? Entonces, si no les gustaba el mensaje, o si les venían a declarar la guerra, bueno, te matamos. No, porque tú representas a esa gente, a ese pueblo. En ti se encarna de alguna manera ese pueblo, ese rey, al que tú estás representando. Entonces, acá también, ellos representaban a Cristo de forma singular y única, y son embajadores. Y el Espíritu, ¿qué hace? Los capacitó. Los capacitó para cumplir esa función. Porque si yo la entrego meramente a la fuerza humana o a las capacidades humanas, habría fracasado la iglesia y no estaríamos acá hoy día. Estaríamos, quizá Dios sabe en qué cosa estaríamos. Pero el Espíritu fue el que los capacitó para desarrollar esta función tan importante. ¿Con qué propósito? Para que se formara la regla de fe de la iglesia, o sea, la Escritura, ¿cierto? Que estaba divinamente garantizada. Entonces, esta regla de fe está fundada en el testimonio apostólico, es el fundamento de la iglesia. ¿Ya? Entonces, además del apostolado, es un concepto, está ligado intrínsecamente a la función del Mesías. El Mesías venía a establecer una iglesia, venía a edificar una iglesia, ¿cierto? Entonces, el apostolado está ligado a esa función, porque desarrolla, finalmente materializa esa función de echar el fundamento para que se edifique la iglesia. Y entonces esto que los apóstoles fueron un desarrollo posterior, que a medida que se complejizó la iglesia, ahí empezaron a encontrar como estructura organizativa. No, eso finalmente no es fundado. Desde un principio este fue el propósito. Desde un principio fue diseñado así por el Señor. También tenemos lo que nos dice Pedro. Según de Pedro 1:21, que ninguna profecía fue traída por voluntad humana, ¿cierto? Sino que estos hombres hablaron siendo inspirados por Dios. Estos santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y esto se aplica a los apóstoles del Nuevo Testamento porque ellos no hablaron por voluntad humana. ¿Se acuerdan que Pablo decía, ay de mí si no predicara el Evangelio? Él sabía, a él le fue entregada esa responsabilidad y fue llamado para eso. O sea, casi como se escogen estas máquinas, ¿sí? Cuando uno echa una monedita y escoge un peluche. Así llamaron a Pablo, ¿cierto? Y le dijeron, en el camino a Damasco, tú tienes que servirme. Tú tienes que servirme y tú vas a ser enviado a los gentiles. Entonces, el apóstol es algo así como, o sea, el profeta es el apóstol del Antiguo Testamento y el profeta, bueno, ustedes entienden, ¿cierto? La idea es, el profeta es el apóstol del Antiguo Testamento y el apóstol es el profeta del Nuevo Testamento. Bueno, varios interpretan acá, hay una discusión, ¿qué pasa con Efesios 2:20 cuando dicen el fundamento de los apóstoles y profetas? ¿Se está refiriendo a qué? Con profetas específicamente. Porque en el griego falta el artículo delante de profeta. Entonces, si uno leyera literal, dice los apóstoles profetas. Pero cualquiera sea la interpretación, igualmente llegamos a lo mismo. Que estos hombres, apóstoles y profetas, fueron inspirados por Dios para entregar un mensaje certificado por el mismo Dios. Pero lo que no podemos entender es que se refiera a los profetas del Nuevo Testamento, de la iglesia. Porque esos profetas recibieron su fe del testimonio de los apóstoles. O sea, ellos están supeditados a la enseñanza de los apóstoles y en alguna manera tenían que enmarcarse dentro de lo que los apóstoles enseñaran. Entonces, no pueden ser puestos al mismo nivel, no están al mismo nivel. En cuanto a ese testimonio autorizado. ¿Ya? Entonces,
sea cual sea la interpretación, tenemos que entender a qué se refiere, que el testimonio de ellos está autorizado para ser el fundamento. Entonces, hay una conexión inseparable entre la revelación y la salvación, y entre los hechos que componen la revelación y la salvación. O sea, la historia aquí, la historia de los hechos redentores y además su anuncio o transmisión. ¿Ya? O sea, eso no se puede separar. O sea, si yo digo que alguien puede ser salvo sin oír el Evangelio y sin recibir este testimonio, en realidad estoy yendo en contra de la Escritura. El anuncio de la redención es inseparable de la historia de la redención. ¿Ya? Está todo relacionado. Entonces, la proclamación de la salvación, de esta gran salvación de Dios, no fue dejada al azar, tampoco a medios humanos. O sea, lo que estamos diciendo en otras palabras acá, Dios habló. ¿Cómo habló? A través de este medio, que fueron sus portadores autorizados. Entonces, la predicación apostólica pertenece a la esencia de la revelación. Ya tiene un carácter peculiar y único. Y eso es lo que le hace fundamento de la iglesia. Si se fijan, estamos reforzando la misma idea, pero dándole matices distintos en cada vez. Entonces, Judas, por supuesto no el Iscariote, sino que el que escribió la carta de Judas, dice: vosotros, amados, tened memoria, fíjense lo que dice él, de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que dice Judas. Son algo concreto. Las palabras de los apóstoles son algo concreto, confirmado, definido, delimitado. ¿Ya? Acuérdense, dice, de este testimonio. Entonces la iglesia debe guardar el depósito de la fe dado por Dios por medio de los apóstoles. Tiene esa función. Columna y baluarte de la verdad. Guardamos este tesoro, como vemos la carrera del apóstol, ¿cierto? Tenemos que traspasar esa apóstol, ¿cierto? A los que vienen después. Pero como iglesia tenemos que guardar el depósito de la fe, dado por medio de los apóstoles. Dios mismo obra en la transmisión de sus palabras y obras por medio de los apóstoles. Y Pablo, imagínense porque Pablo fue llamado aparte de los demás, ¿cierto? Él decía que era como un abortivo. Pero fíjense que él puede colocar al mismo nivel lo que él recibió y lo que los demás apóstoles recibieron. Ahora, él no entendió que fueran algo singular y distinto. Lo que yo recibí es distinto, sino que él, ¿qué fue? A confirmar lo que él recibió con los otros apóstoles. Los otros apóstoles le dieron la diestra. ¿Se acuerdan de esa que está en Gálatas? Entonces vemos que el testimonio de ellos en conjunto es el testimonio apostólico. Fíjense lo que dice Primera de Juan, que esto es muy gráfico de lo que estamos hablando. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. O sea, ya no puede decirlo más veces, ¿cierto? O sea, fíjense, voy a poner esto acá porque yo creo que se va a escuchar mejor. Fíjense todas las veces que él enfatiza la idea que está tratando de transmitir. Y hemos dicho en otras ocasiones, ¿cierto? Lo dijimos a propósito de Apocalipsis, cuando ellos querían enfatizar algo que hacían, lo repetían, ¿cierto? Y a veces le daban otra vuelta, ¿cierto? Otro énfasis. Entonces dice, esto era desde el principio, o sea, ni siquiera parte con nosotros, era desde un comienzo, desde un principio, era así, era la verdad. Pero dice, hemos oído, hemos visto, con nuestros ojos. O sea, ya eso es lo que se llama un pleonasmo, es una información que no agrega nada, porque ¿cómo vas a ver con las manos? No, pues con los ojos, ¿cierto? Pero él está diciendo, está enfatizando lo que quiere decir. Entonces, hemos oído, hemos visto con nuestros ojos, hemos contemplado, de nuevo, palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Dice que le fue manifestada. De nuevo, hemos visto, testificamos, anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y de nuevo se nos manifestó. Después, visto, oído,
Eso os anunciamos. O sea, ¿les quedó claro, dice? ¿Les quedó claro lo que está? Eso lo estamos anunciando. Entonces, si vemos, varios testificaron. ¿Cuánto dice Corintios que hubo en la resurrección? Decía el otro día, 500. Más o menos 500, ¿cierto? Todo eso eran testigos. Pero el Señor escogió a estos para que fueran los testigos autorizados, con el timbre, ¿cierto? Con el timbre de auténtico. Entonces, el objetivo de Juan, con esto que está diciendo, ¿qué era? Que la iglesia tenga contacto con el apostolado, o sea, con el testimonio de los apóstoles. Que le está diciendo a los hermanos, miren, lo que nosotros vimos, lo que nosotros oímos, lo que nosotros tocamos, lo que se nos manifestó, eso le estamos anunciando. Y ustedes tienen que tener testimonio con esto. ¿Se fijan? ¿Puedes pinchar ahí por favor, el texto? Ya, hasta ahí ya leímos, ¿cierto? Pero fíjense, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. O sea, él le da toda esta introducción, ¿para qué? Dice, para que vosotros también tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿qué está diciendo él? Nosotros tenemos comunión con el Padre, y nuestra comunión es auténtica, está oficial, ¿cierto? Entonces ustedes acérquense a este testimonio que nosotros estamos dando, reciban este testimonio y van a tener comunión con nosotros y con el Padre, ¿cierto? ¿Se fijan lo que está diciendo? La importancia. Es tremendo lo que está diciendo. O sea, tenemos que detenernos a pensar en esto. Entonces, una vez que se entra en contacto con el testimonio de los apóstoles, Juan puede hablar de nuestra comunión. Es el mismo texto, por si acaso. Nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con el Hijo. Se fijan, además dice verdadera, o sea, su comunión es auténtica, es oficial. La comunión entonces con el testimonio de los apóstoles es condición para la comunión con Dios. ¿Se entiende lo que estamos llegando? ¿Se entiende la conclusión? Este testimonio oficial es condición para que nosotros conozcamos verdaderamente a Dios. Eso lo fijó el mismo Dios. Vamos a leer ese texto y le doy la palabra, hermano. Fíjense lo que dice Cristo en Juan 17. No ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. O sea, nosotros creemos por la palabra de ellos. ¿Se fijan? Hermano. Yo iba a redundar un poco la idea, ¿no? Es decir, que cualquier otro evangelio, por decirlo así, o otro mensaje que no sea exactamente el testimonio de los apóstoles o que no nazca de ellos, no nos va a permitir a conocer el Dios de la Escritura. Y por lo tanto, eso es una idolatría. Exacto. Cualquier otro testimonio nos lleva a otro Dios. Por eso, ¿qué dice Pablo en Gálatas 1? Dice Gálatas 1, 8 al 10. El que los predique otro evangelio, sea anatema. Porque no está llevándolo a esta comunión, sino que lo está llevando a otro lado. Por favor. Exacto. Entonces, nosotros, por ejemplo, las generaciones que estamos después, ¿cómo podemos tener contacto con este testimonio? Pues si ya no estamos con Juan, que nos puede decir, oye, mira, Jesús era así, Jesús hablaba esto, ¿cierto? ¿Y dónde se sentaba Jesús? Mira, Jesús se sentaba acá. No podemos tener ese testimonio. Pero, ¿cómo entramos entonces en contacto con esto? Con la palabra. Porque ellos se preocuparon de dejar un registro escrito de su testimonio. Plasmaron su predicación y enseñanza. Entonces, hubo una rápida difusión por el mundo porque se copiaban las cartas, ¿cierto? Se transmitían entre la iglesia. Entonces, pudieron llegar a todas las naciones y pudieron predicar a Cristo crucificado a través de su testimonio escrito. Y este fue el instrumento que ocupó el Espíritu Santo para llevar a las almas a la comunión con el Padre y el Hijo. Entonces es irrepetible. Por eso decíamos que es irrepetible su característica, su oficio. Entonces, ojo con esto. No hay eslabón intermedio entre los apóstoles y cada generación de cristianos. ¿Quién se ha querido poner como eslabón intermedio?
¿Les viene algo a la mente? La enseñanza de la iglesia está al mismo nivel de la escritura. La iglesia es la que determina lo que la escritura enseña. ¿Qué está diciendo eso? Está anulando el testimonio apostólico. Está poniéndose al mismo nivel, incluso sobre, porque dicen, nosotros, la iglesia, determinamos qué va a enseñar el testimonio de los apóstoles. Nosotros le damos contenido, le damos forma, le ponemos los límites, le quitamos, le agregamos, en fin. Entonces, si se fijan, esto es fundamental para entender por qué no tenemos el magisterio de la iglesia, en el sentido que lo tienen los católicos, ¿cierto? Que ellos sí se ponen como intermediarios entre el testimonio de los apóstoles y los cristianos. Entonces nosotros no tenemos intermediarios entre los apóstoles y nosotros. Nosotros vamos directamente al testimonio de ellos, que está en la Escritura. Entonces debemos entrar en contacto directo, debemos creer por la palabra de ellos, como dice Juan 17. Debemos creer por la palabra de ellos. Entonces tenemos dos opciones aquí. Los que hablan de sucesión apostólica, es decir, que después de los apóstoles hay sucesores de ellos que cumplen la misma función, y por otro lado la presencia apostólica, que está a través de la Escritura. O sea, ellos están presentes hoy día, su testimonio está vigente, actual y directo para nosotros en la Escritura. Pero nosotros no creemos en la sucesión apostólica, pero sí en la presencia de su testimonio a través de la Biblia. Tenemos contacto directo y por ese contacto podemos tener comunión con Dios, como decía Juan, que se revela a través de ellos. Entonces ellos se aseguraron de dejar registro escrito. Puedes poner fíjense lo que dice Pedro, si no me equivoco ese es el que va. Sí, dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, dice Pedro, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida, fíjense, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Se dice que el Evangelio de Marcos es el testimonio de Pedro. El Evangelio de Marcos es el testimonio de Pedro. Eso es lo que se ha aceptado por la generalidad de tradición, ¿cierto? Que de ahí el Evangelio de Marcos se basa en lo que Pedro relató. Entonces, bueno, el resto del texto ya no habla de eso, pero igual podemos mencionar. Dice, no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. O sea, lo mismo que Juan. ¿Se fijan la coherencia de todo esto? Entonces se equipara la escritura del Antiguo Testamento con las del Nuevo. Por favor, si puede, mi hermano. También Pedro dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. O sea, está al mismo nivel lo que escribió Pablo que las otras escrituras. Y por supuesto Pedro ocupa esto en un sentido que es técnico, ¿cierto? No es simplemente otros documentos escritos, sino que las escrituras, lo que para ellos significa la palabra inspirada. Entonces su contemporáneo Pedro está diciendo que está escribiendo escritura, o sea, palabra inspirada. Por favor, hermano. Entonces, por eso es la palabra profética más segura. Cada comunidad creyente no tiene en sí misma la garantía de ser fiel a la verdad. O sea, nosotros no tenemos, por más que queramos, no tenemos esa garantía. Entonces depende de lo que se ha oído desde el principio. Nosotros tenemos que llegar a ese testimonio constantemente, y que ese testimonio nos esté vinculando, o sea, no, tal como cuando uno aprieta ahí y nos lleva a un versículo, el testimonio nosotros vamos a él y nos lleva a Dios. Tenemos comunión con Dios, ¿cierto? Entonces ellos advierten también sobre los falsos maestros y afirman su autoridad, ¿cierto? Ellos pelean contra los falsos apóstoles. Éfeso, ¿qué hizo la iglesia de Éfeso? Supo identificar a los falsos apóstoles, ¿cierto? Y los rechazó.
Entonces debemos velar porque el error puede surgir de nosotros mismos. ¿Cuál es nuestra única garantía? Ir al testimonio de los apóstoles, la palabra profética más segura, lo que hice yo desde el principio. Y ahí vamos a la comunión con el Padre y con el Hijo. Entonces tenemos que hacer la misma advertencia que hizo Pablo, que nos encomendó a Dios y a la palabra de su gracia, porque de nosotros podía salir falsos maestros, falsos apóstoles, lobos rapaces, ¿cierto? Entonces, encomendarnos a Dios va ligado con encomendarnos a la palabra de su gracia. Bien, nos quedan estas dos, nos quedan tres. Bueno, podemos dejarlo acá para ir repasando, después para ir afianzando esto, porque es fundamental que lo digiramos, ¿ya? Pero no sé si tienen algún comentario, pregunta, duda, objeción, aporte, archivación, como diría mi hermano. A mí me parece bastante la cuestión, porque creo que en un sentido es como el ABC, no en el sentido de la posibilidad, sino que marca claramente dónde nosotros tenemos que poner los ojos. En este caso, obviamente, en la escritura y obviamente en la interpretación adecuada, pero es la escritura, es el testimonio que nos dejaron los apóstoles. Y eso da tranquilidad, da seguridad, da paz, da confianza. Y uno puede descansar en eso. ¿Vale? ¿Qué más? Bueno. Nosotros sabemos que el Señor Jesucristo estableció a los apóstoles y, como decía, le dio la autoridad para que lo que ellos escribieran inspiraban fuera por el Espíritu Santo. Pero también hubieron otras cartas de los mismos apóstoles. ¿Cómo nosotros podemos hacer como esa diferencia de lo que está en el canon, lo que no se escribió? O sea, la única con la que se tiene duda es la carta a la Odisea. O sea, de la que se tiene algún registro que hubo alguna otra carta, porque Pablo la menciona, ¿cierto? Si no me equivoco, con la epístola a los Colosenses. Ahora, para eso se han dado dos respuestas. Primero, que esa carta a la Odisea, que en realidad nosotros leemos que ahí dice carta a la Odisea, nosotros la podemos conocer por otro nombre, ya, porque es posible. Por ejemplo, que se haya referido a otra región que podía abarcar la Odisea, ¿cierto? Que nosotros la conozcamos por otro nombre. Y la otra respuesta que se ha dado, que también es válida, es que Dios no haya querido que esté en el canon. O sea, Dios no haya querido preservar esa específica documento. Porque no todo lo que dijeron los apóstoles quedó preservado. Como decíamos la otra vez, Pablo, si mal no recuerdo, en Primera Tesalonicenses él decía que retengan lo que han hablado, ellos han hablado, por carta o por palabra, ¿cierto? Nosotros no tenemos todo lo que ellos dijeron por palabra. O sea, yo creo que tendríamos tomos y tomos de registro de eso, ¿cierto? Dios quiso registrar lo que Él quiso que quedara, ¿cierto? Y es lo que necesitamos para salvación. O sea, no es suficiente y necesario, ¿cierto? O necesario y suficiente. Pero, claro, esa es la otra respuesta que se da. O sea, Dios no quiso entonces que se preservara. Y si Él hubiera querido que se preservara, entonces habría llegado hasta nuestras manos. Pues también hay carta en la de los Corintios, hay cierta evidencia que hubo como correspondencia entre ellos, previa, ¿cierto? Pero las que llegaron a nuestras manos son las que el Señor quiso preservar. O sea, yo creo que en cualquier caso, porque esa respuesta no sería problemática por lo mismo que estábamos diciendo, porque no todo lo que ellos dijeron quedó registrado para la posteridad, a pesar de que hubiera sido palabra inspirada. No había problema con que, porque ellos estaban hablando palabra inspirada y escribían palabras, pero no todo lo que ellos hablaron, no todo lo que ellos hicieron, no todo lo que ellos dijeron quedó para la posteridad, solo lo que Dios quiso preservar. Y para eso también ocupó a la iglesia, porque las iglesias eran las que preservaban, transmitían, y ellas reconocían. La pregunta que hacía la iglesia era: ¿esto es apostólico o no?
Incluso, por ejemplo, el Evangelio de Lucas, Lucas no era apóstol. O como decíamos la otra vez, la carta de Judas, la carta de Santiago, no eran de apóstoles. Pero ¿es apostólico? Esa es la pregunta. Porque como decía Tertuliano, ellos escribieron con y según los apóstoles. Entonces, de hecho, yo creo que la mínima porcentaje de libros que tenemos aquí lo escribieron de su propio puño y letra los apóstoles. Porque ellos también tenían escribanos. Ellos escribían lo que ellos le iban dictando. Entonces, por eso, ¿es apostólico? Esa es la pregunta. Y esa es la pregunta que se hizo la Iglesia. ¿Esto es apostólico? Si no es apostólico, lo desechamos. Ya hubo varios textos en que hubo dudas si era o no apostólico. De hecho, no sé, películas o libros como el Código Da Vinci nos han querido convencer de que la Iglesia fue bien laxa con esto. Y en realidad había un grupo de gente que seleccionaba textos y decía esto sí, esto no, esta parte dejémosla, esta parte saquémosla. Pero la Iglesia fue, si uno analiza la historia, fue extremadamente estricta en la selección de textos. Porque habían textos que no tenían mala doctrina, pero por la duda de si eran apostólicos o no, ellos lo dejaron afuera. Y a veces era fuertemente una duda muy mínima, pero igual lo dejaron afuera. Por ejemplo, la epístola de Bernabé, hay una epístola también de Clemente, está la Didaché, que en un momento estuvo en el canon, pero se tuvo dudas de esas, aunque tenían buena doctrina. Pero la Iglesia fue muy estricta en seleccionar y reconocer esto es apostólico o no es apostólico. Y por supuesto ese proceso nosotros creemos que estuvo guiado por Dios el reconocer, porque la Iglesia no decretó qué es y qué no es, sino que reconoció. O sea, y no solo súper benigno, uno reconoce la obediencia de Dios en ese proceso del canon bíblico, porque el salmista dice la ley de Jehová perfecta, que convierte el alma. Sí. Entonces, debemos dar gracias a Dios por el proceso providencial que hizo a través de sus hijos. Y además hay que tener en cuenta que ese proceso no fue guiado por una iglesia o por un grupo de gente, sino que fue un testimonio de las iglesias. Eso es lo más increíble. Porque uno se imagina que cuando habla de iglesia católica, porque en ese tiempo nosotros también somos católicos a todo esto. No somos católicos apostólicos romanos, pero somos una iglesia católica, porque como toda iglesia es universal, es parte de una iglesia universal. Pero cuando se habla hacia atrás, uno se imagina que es como ahora, que había un grupo de gente que tenía el monopolio de la enseñanza y que esa gente determinaba qué cosa y qué no. Pero en ese tiempo ni siquiera era preponderante, por ejemplo, la iglesia de Roma. O sea, uno tenía la iglesia de Alejandría, la de Antioquía, estaba después el patriarcado de Constantinopla, estaba la iglesia en el sector de África, el norte de África, habían iglesias en Francia que también tenían voz. ¿Se entiende? Entonces, todo este proceso lo guió Dios en toda su iglesia. Y no fue radicado en una iglesia en particular. Entonces, vale la pena estudiar esto. Y vale la pena saber cómo fue el proceso. Para que no nos vendan gato por liebre. Porque de verdad que es bien fácil en esto decir, no sé, yo sé, mira. Pero gracias a Dios está claro, si uno ve en la historia. Sí, muy bien, cierto. O sea, esto tenemos que vincularlo con lo que... Porque esto está en el marco de credo y confesiones. Ya, pero fíjense la primera frase de la confesión de fe. Esto es lo primero que se nos abre, capítulo 1, primera frase. La Santa Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Lo primero que hace la confesión es apuntar hacia otra cosa.
¿cierto? Entonces lo que viene después es una exposición, ¿ya? Pero la confesión es clara en decir, esta es la autoridad. Nosotros no somos la autoridad, esa es la autoridad. Que en relación a lo que tú decías de los libros y el tema de la revelación que el Señor le dio a los apóstoles, igual hay que acordarse que, por ejemplo, Pablo, él habla de que él recibió más revelación, pero el Señor no le permitió decirla, no la escribió. Y Dios es soberano en eso. O sea, Dios fue soberano y también considero que más adelante vamos a tener que ver el tema del canon, que yo creo que es súper importante para nosotros. Porque si nos preguntan, no sé, un incrédulo nos pregunta cómo fue formada la Biblia, es importante que nosotros sepamos cómo contestar a eso. Porque hay una corriente muy fuerte. Yo ayer estaba viendo el History que es súper serio, está súper serio últimamente, con los ovnis y todo eso. Alienígenas ancestrales. Y ellos decían que la Biblia fue formada en el periodo de Constantino. Entonces, eso es falso. No, entonces, falso, claro, y es una corriente súper fuerte, que Salfate lo ha propagado mucho aquí en Chile y la gente lo cree, y los universitarios piensan eso, que fue todo manipulado por Constantino para que se lo hiciera una religión y poder someter a la gente, y no es así. Fue un proceso natural que se dio en la congregación, como tú bien lo decías, y como tú bien lo dijiste, súper importante, la iglesia reconoció, simplemente reconoció, no hizo nada más que eso. Claro. Así es, sí, cuando tratemos de la Santa Escritura, el capítulo 1, vamos a ver esa parte del canon, que es necesario, muy, no solo útil, sino que necesario, fundamental. Agregando también a lo que dice Pablo también, he escuchado mucho, por ejemplo, en debates más o menos apologéticos que dicen, pero resulta que la Biblia fue escrita por hombres, así que no, como que no tiene ninguna validez en decir en que sí fue escrita por Dios, no, pero si uno se da cuenta más o menos de los libros, resulta que, o sea, hablando de la clase anterior, los apóstoles no hablan su propia opinión, o sea, no ponían ninguna opinión y su mismo relato no se contradice o sea, no se contradicen más o menos, pero la pregunta es si se puede usar esto como más o menos para rebatir eso mismo sobre lo... Claro, porque el mismo Dios escogió este medio. Y es cierto, fue escrita por hombres, pero por un autor real, o sea, el autor intelectual de la Biblia es el Espíritu Santo. El que inspiró la Biblia, fue exhalada por Dios, dice, fue como respirada por Dios, la palabra, a través de hombres. Pero si uno ve de los 40 autores humanos, hay una sola idea, un solo hilo central, la exaltación de la gloria de Dios, de Cristo, el anuncio de su redención, de la redención que hay en Él. Entonces, realmente en eso podemos ver una coherencia total en la Escritura, y que no se daría si fueran 40 autores simplemente escribiendo ideas humanas. Para ir terminando, ¿alguien más? Bien, entonces vamos a ir masticando esto. La idea, bueno, si podemos ir conversando también sobre esto, tratar las dudas. Si alguien se quedó con alguna duda, por favor, que no permanezca en la duda, sino que se acerque y podamos conversar, porque es fundamental entender esto para nuestra fe y también para ver por qué tenemos confesiones, porque ya vamos a llegar a esa conclusión. ¿Ya? Entonces vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias por tu palabra, también por este testimonio que es tan seguro y auténtico, que está autorizado por ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender todas estas cosas, a poder crecer en este conocimiento y poder compartirlo, Padre. Por favor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos pueda guiar a toda verdad, Señor, y nos pueda ayudar, Señor, a no salirnos ni a diestra ni tampoco a siniestra, Señor, de lo que tú has revelado. Ayúdanos a permanecer en tu palabra, a permanecer en la vid, Señor, porque separados de ti nada podemos hacer. En nombre de Jesús, amén.